Hola, buenas tardes. Vamos a continuar en nuestra clase de hoy con los indicadores de acceso a la justicia. Primero, habría que decir que estamos muy contentas, Elba Martínez, que ya terminó su primera fase en este seminario. Ahorita ya ustedes han conocido a Mireidis Marcano. Estamos trabajando la segunda parte del seminario con Mireidis. Y queremos decir que las tres estamos muy contentas con las respuestas que hemos recibido. Vemos que ha habido un ejercicio bastante interesante de manejar el instrumento, que es el objetivo de este seminario, y el objetivo de que ustedes también puedan, en sus diferentes áreas de trabajo, en sus diferentes áreas de experticia, poder tener herramientas para medir progresivamente cómo se avanzan en temas que son de especial interés para todas las personas que se inscribieron en este seminario. Entonces queremos primero señalar que estamos muy contentas también con el proceso de engranaje que estamos haciendo entre todos y todas las participantes, con la idea de que desde las diferentes experiencias regionales y desde las diferentes experticias que cada una de las personas que tienen aquí tienen, puedan generar redes y procesos que enriquezcan más el conocimiento que ya tenemos, que ese es un poco el objetivo. Varias de las personas que participan en el seminario preguntaron la posibilidad de trabajar solas y de presentar un trabajo solo, y la verdad es que parte de lo que queremos facilitar, generar y tener como un resultado de este seminario es que podamos crear redes entre ustedes para que ustedes puedan mejorar y las capacidades que tienen ya para medir algunos elementos, pero sobre todo para tener elementos comparativos que les permitan ver cómo avanzamos realmente en los temas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nos vemos a nosotros solos como Estado, o cuando nos vemos a nosotros solos como municipio, como federación, o cuando nos vemos solo como un país, pensamos que eso que estamos haciendo está muy bien. Algunos que hemos tenido, algunas de las personas que están aquí han tenido responsabilidades estatales, muchas de las que están participando en el curso las tienen, y cuando tenemos la visión fragmentada de lo que estamos haciendo en el país y los esfuerzos que estamos haciendo, porque todas las personas que hemos estado de ese lado sabemos que se hace un esfuerzo muy importante, tenemos una mirada, si se quiere, fragmentada de la realidad de las violencias contra las mujeres. Nosotros tenemos que tener presente lo que hemos aprendido a lo largo del curso internacional, pero también a lo largo de este y otros seminarios que habrán visto, es que la violencia contra las mujeres no nos ocurre por el hecho de ser una mujer individualmente, nos ocurre por el hecho de ser mujeres, porque hay un sistema patriarcal que está fomentando permanentemente la violencia, que está, si se quiere, anclando esa violencia en los diferentes niveles del poder, y que de alguna manera desde las políticas públicas y desde también la propia legislación androcéntrica ha generado mecanismos muy profundos que no nos permiten levantar esos anclajes que profundizan la violencia y la discriminación. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que nos veamos como mujeres en la región, que nos veamos como operadores y operadoras políticas y operadoras de justicia y operadores de servicios para ese conjunto de mujeres que somos todas las mujeres de la región, pero que también con todas nuestras diferencias tenemos especificidades que nos las da precisamente el lugar y el espacio donde estamos. Y entonces, donde estamos, y también donde cómo la sociedad se acomoda a nuestra presencia en esos espacios, y me refiero específicamente a cómo la sociedad responde a las necesidades que las diferentes diversidades nos plantean, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el primer elemento de por qué algunas de ustedes o algunos de ustedes han encontrado, digamos, como un obstáculo muy grande al ejercicio de trabajar individualmente. Fíjense que nosotros tenemos una serie de foros, en los foros se ha venido trabajando individualmente, y a partir de cierto momento se hacen trabajos en grupos, que después retomamos los foros individuales y volvemos a hacer trabajo en grupo. La idea, por supuesto, es fomentar las capacidades individuales, pero como les decía, también tenemos como objetivo fomentar las actividades en grupo, porque solo en grupo podemos tener esta dimensión colectiva de los derechos humanos. Así que aquellas personas que están muy preocupadas porque no pudieron participar, porque no pudieron trabajar en los grupos de trabajo, porque no pudieron incorporarse a los grupos de recuperación, les dejamos saber que seguimos teniendo actividades
y las evaluaciones seguirán continuando. Ya lamentablemente no podemos abrir otro grupo de recuperación. Veremos cómo al terminar el curso aquellas personas que se quedaron un poco rezagadas, si tendríamos la oportunidad, pero eso ya no depende de nosotros porque los tiempos son ya de claxo y de flaxo, si tuviéramos tiempo de recuperar algo del tiempo perdido. Pero bueno, con esa aclaratoria vamos a empezar hoy con los indicadores de acceso a la justicia, no sin antes hacer una pequeña referencia a lo que hemos estado discutiendo en el foro. Primero, habría que decir que también estamos muy contentas de que si bien las primeras respuestas al foro inicial fueron otra vez centrándonos en aspectos estructurales del derecho, sobre todo de la recepción del derecho, de nuevo retomando las leyes que tenemos en comparación con Colombia, lo que queríamos profundizar y finalmente se ha hecho en estos días es cómo esas leyes que tenemos, cómo esas normas o esos planes nacionales que hemos estado mencionando y en los que profundizamos tanto en los trabajos que hemos hecho hasta ahora, tienen un reflejo real en la ley. Y cómo esas leyes reflejan y cómo esas leyes ejecutan. Y entonces hemos visto algunos elementos interesantes que tienen que ver con que la mayoría de la gente ha comentado, algunas conocen cuál es el presupuesto, otros lo identifican a partir de la respuesta que consiguieron del MESEGBI, del informe del MESEGBI, pero también otros han hecho una búsqueda bastante, si se quiere, interesante para conseguir esta información, y muchos de ustedes han reportado que la información claramente no es de fácil acceso. Hay algunos estados que tienen información que en apariencia es de fácil acceso, pero la verdad es que la mayoría de los estados la información, si bien es pública, es información que no conseguimos claramente o que no es de fácil acceso para las organizaciones de mujeres que trabajan en estos temas. Es información que no se difumina, que sencillamente se pone en la página web de algunos ministerios, pero que hay que buscarla y hay que tener las herramientas técnicas para tratar también de entender de qué estamos hablando. Entonces, un poco la llamada de atención que he hecho también Mireidis a lo largo de sus comentarios tiene que ver con tener un poco esa mirada que nos permita también plantearnos frente al Estado la necesidad de que esa información, que es información fundamental, es información que debe ser pública y que debe ser de fácil acceso y de fácil digestión también, porque lo que queremos es que las organizaciones, el movimiento feminista, las mujeres que están recibiendo directamente estos servicios, que están recibiendo estas políticas públicas, puedan tener como principales protagonistas ese ejercicio protagónico del derecho, incluso a defender nuestros propios derechos, ¿no? Entonces creo que el ejercicio que hemos hecho nos va a servir para el resto del trabajo que sigamos haciendo, porque cada vez que ustedes evalúen cómo está implementándose una política, no solo en el tema de violencia contra las mujeres, sino que en cualquier otra política pública que ustedes tengan que evaluar, ustedes tienen que ver cuál es el presupuesto, dónde está etiquetado ese presupuesto, de dónde viene ese presupuesto y para qué sirve ese presupuesto. Y ese presupuesto les permite una medida muy clara de cómo avanzamos o no. Ahora bien, el presupuesto en absoluto, en términos absolutos, no nos da una mirada completa, y por eso los indicadores de proceso que también empezamos a buscar, y nos dimos cuenta que había personas que tenían información mucho más accesible que otras, precisamente porque aquellas que trabajan o que han trabajado en el Estado directamente pueden identificar las fuentes de información más claras, pero para aquellas personas que no trabajan en el Estado, pues ha sido bastante complejo conseguir información, como por ejemplo cuántas mujeres son atendidas anualmente a través de los servicios especializados que brinda el Estado para las mujeres víctimas de violencia. Y ese es otro elemento que para nosotros era bastante importante, que empecemos a identificar que las leyes, que todo lo que estructuralmente hace el Estado, que la conformación de organismos, que la conformación de institutos, que la conformación de leyes y planes nacionales, tiene a su vez un elemento fundamental para medir, que es, bueno, cómo se están desarrollando esos procesos. Y en esos elementos también hemos llamado la atención sobre hasta qué punto las organizaciones de la sociedad civil, del movimiento de mujeres, de los grupos organizados y feministas pueden realmente participar, pero hasta qué punto el Estado genera espacios verdaderos de participación
convoca para que se discutan y genera los mecanismos suficientes para que las observaciones que son recibidas sean incorporadas. Ese es otro elemento que nos parece muy importante. Así que ustedes van a ver estos elementos repetidos en el resto de los indicadores y ha salido digamos, en el análisis que hemos hecho, la poca información disponible que hay para que esto pueda ocurrir, para que podamos decir, con este dinero solo se han atendido tantas mujeres, o con este dinero hemos atendido a tantas mujeres en tales lugares y todavía nos falta atender a tantas otras en tales otros lugares. Esa es un poco la mirada que queremos tener. Vamos a aterrizar hoy, después de este breve comentario de las que no es tan breve, que ya me quedan solo 10 minutos para el video de los indicadores de acceso a la justicia. Vamos a aterrizar hoy en qué entendemos con indicadores de acceso a la justicia. De nuevo, es el mismo análisis que hacíamos para la legislación y para los planes nacionales, pero ahorita nos concentramos un poco más en aquellos indicadores que no solo nos habla de cómo el aparato judicial responde a los mecanismos de violencia, sino que también nos concentramos un poco en cómo todo lo que opera en el marco de ese proceso, desde que opera una denuncia de violencia contra las mujeres hasta que las mujeres son reparadas integralmente, funciona para responder a las mujeres víctimas de violencia. Y entonces vamos a empezar a analizar estructuralmente cómo el Estado se adecua en términos muy concretos, como la prohibición explícita en nuestras leyes, o que haya normativa que explicite, bien sea por directriz, por protocolo, por jurisprudencia, por sentencia, que explicite que la conciliación entre en los temas de violencia contra las mujeres no está permitido. Y en esto queremos ser muy enfáticas. El MESECVI y el CEBI en concreto ha venido haciendo una permanente llamada de atención, porque ustedes verán que buena parte de esas leyes que analizamos en el primer módulo de legislación son leyes que todavía prevén la posibilidad de que hayan mecanismos de mediación en los temas de violencia contra las mujeres. Y ahí siempre utilizamos un ejemplo que nos deja ver que entre torturador y torturado no existe, o entre torturador y torturada no existe posibilidad de mediación, porque se está resguardando esa integridad física y psíquica y moral de las personas, física, psíquica y moral de las personas que fueron víctimas de tortura. Entonces, ¿por qué si vamos a mediar en los casos donde las mujeres han sido víctimas, donde su integridad física, psíquica y moral ha sido afectada, donde su vida ha sido puesto en riesgo? Entonces, utilizando la misma, digamos, la misma vara para medir esta protección del derecho a la integridad personal y física de las mujeres, encontramos que existe en la doctrina internacional las recomendaciones tanto de la CEDAW como las que ha venido haciendo el mecanismo de una prohibición total. Así que ese es uno primero de los elementos que preguntamos. Luego empezamos a analizar cuáles son los procedimientos judiciales disponibles para que las mujeres ejerzan sus derechos y cuáles son las medidas de protección y cómo el aparato estatal se adecua a estas medidas de protección que requieren muchas veces las mujeres que han sido víctimas de violencia. Y no pensemos solo en la violencia intrafamiliar, no pensemos solo en la violencia en el ámbito doméstico, pensemos también en el ámbito privado. Pensemos también en qué pasa con las mujeres que son víctimas de trata, qué pasa con las mujeres cuáles son los mecanismos de protección que desarrolla el aparato estatal para proteger a aquellas mujeres que son víctimas de acoso sexual en el trabajo, aquellas mujeres que son víctimas de diferentes tipos de violencia en el marco de los espacios públicos, tales como la educación o los centros de salud. Empecemos a pensar un poquito más allá de eso que conocemos mucho más y mucho más claramente, que es la violencia que ocurre en el ámbito privado. Entonces pensemos qué pasa allí, qué pasa frente a la violencia que sufren las mujeres, por ejemplo, que están privadas de libertad, cuáles son los mecanismos de protección de los que se disponen. También hablamos de cuáles son como decía anteriormente, procedimientos judiciales que tenemos para defender derechos. ¿Cómo los vemos? ¿Cómo accedemos a ellos? ¿Es el amparo? ¿Son los mecanismos, los procedimientos de nulidad de leyes y normas o protocolos y reglamentos? ¿Los conocemos? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son
las competencias que tienen algunos organismos públicos para recibir denuncias de mujeres que, teniendo derecho a denunciar, su denuncia no ha sido tomada en consideración. Muchas de las personas que estamos aquí conocemos y sabemos de muchísimos casos de mujeres que fueron devueltas a sus casas por parte de funcionarios y funcionarias públicas que les dijeron: mire, váyase para su casa, hable con su marido, mire, no se pelee con su jefe, es un jefe bueno, usted tiene un buen trabajo, o mire, si usted quiere seguir graduándose, no se complique la vida, ¿no? Empecemos a pensar cuáles son las instancias que tenemos cuando las instancias llamadas a garantizar los derechos de las mujeres no están cumpliendo con su trabajo. ¿Cuáles son realmente las garantías procesales que tiene una mujer para acudir al sistema de administración de justicia? Y nos preguntamos, por ejemplo, si las mujeres tienen realmente acceso a servicios de asesoría gratuita y hasta dónde llega esa asesoría. Nos preguntamos si esas mujeres tienen derecho a tener un abogado cuando deciden que van a llevar adelante una acusación frente a su pareja o expareja, o una acusación frente a su jefe o su ex jefe, o digamos, cuáles son las medidas realmente que tenemos, porque entonces nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los estados dicen: tenemos asesoría gratuita, pero esa asesoría llega hasta que se le diga a la mujer: mire, usted tiene derecho de hacer esto, usted tiene derecho de ir a la fiscalía, usted tiene derecho de ir y pedir a un juez de familia que por un tema de violencia la divorcie, en aquellos países que todavía tienen causales para podernos divorciar. Y entonces nos encontramos que, bueno, si esa señora no tiene un juez, un abogado que la represente, por ejemplo, en un juicio de familia para divorciarse porque es víctima de violencia, nos damos cuenta que entonces las mujeres no se pueden divorciar, por ejemplo. O nos damos cuenta que las mujeres no pueden llevar adelante las pruebas que necesitan para probar que su pareja o expareja, o que su jefe o su ex jefe, o que su médico o ex médica estaba haciendo. Siempre en una situación de cuando no tenemos una estructura fuerte del Estado que nos protege y que nos brinde herramientas, no nos permite. Realmente la justicia termina siendo una quimera para muchas de las mujeres víctimas de violencia. Entonces, evaluamos también cómo analizamos ese proceso de reconocimiento a que las mujeres tenemos derechos, es decir, cómo formamos a nuestros operadores y operadoras de justicia, cuál es la capacidad del Estado de generar procesos realmente formativos que se reflejen en efectivamente la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Y entonces nos encontramos con que pedimos medir el número de sentencias que toman en cuenta los estándares internacionales de protección de los derechos de las mujeres. Pedimos información sobre el número de decisiones o resoluciones relativas a cómo reparar a las víctimas de la violencia. Fíjense ustedes que en el informe de seguimiento, básicamente lo que reflejamos es que ninguno de los estados pudo darnos información fidedigna o suficientemente relevante que nos permita decir que las mujeres estamos siendo reparadas en los sistemas de administración de justicia o en los sistemas penales donde se ha reconocido el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y donde se penalizan las conductas de violencia contra las mujeres. Hay estados donde esa penalización es más difusa, pero en espacios donde claramente el sistema penal corre un protagonismo importante en esta defensa del derecho de las mujeres a vivir libre de violencia, nos damos cuenta que el correlativo en términos de decisiones, en términos de decisiones de reparación, en términos de mujeres reparadas y sentencias condenatorias es bastante limitado. Vamos a analizar por último muy rápidamente, y yo quisiera que ahí nos detuviéramos, y será la consigna de esta clase, en la ficha técnica 3.1 de la página 65 de la guía, donde vamos a tratar de identificar en nuestros países la tasa de violencia no denunciada. Y cuando hablamos de la tasa de violencia no denunciada, fíjense que hemos preguntado anteriormente en los indicadores de resultado de legislación cuál es la tasa de violencia denunciada, cuántas mujeres denuncian ser víctimas de violencia. Entonces vamos a revisar en aquellos países donde tenemos encuestas, no importa qué tan lejana sea esa encuesta, si haciendo una fórmula matemática podemos tener esa tasa. Vamos a revisar la ficha técnica 3.1. Yo les voy a pedir a ustedes que con bastante detenimiento revisemos la ficha. Ya les voy a decir, la ficha está
en la página 72 y fíjense que la ficha establece como definición que se calcula en base al número de mujeres adultas, adolescentes y niñas, adultas mayores, víctimas de violencia, en sus diversas manifestaciones en los últimos 12 meses que no denuncian los hechos de violencia, dividido por el total de mujeres que declaran ser víctimas de violencia. Por eso nosotros necesitamos tener el número de mujeres que sufren violencia y no lo denunciaron en los últimos 12 meses versus el total de mujeres que sufrieron violencia en los últimos 12 meses. ¿Cómo lo sabemos? A través, por supuesto, de las encuestas. Las mujeres dicen, bueno, yo he sido víctima de violencia, pero luego cuando pedimos el número de mujeres que acudieron al sistema de administración de justicia, tenemos un gap entre las mujeres que dicen yo he sido víctima de violencia y las mujeres que se ven reflejadas en los registros administrativos que tengamos. Esta tarea no es una tarea sencilla. Esta tarea nos obliga a revisar si tenemos registros administrativos, si tenemos una encuesta y hacer el cálculo matemático de revisar con esta ficha técnica si podemos acumular, por ejemplo, si logramos conseguir en México, por ejemplo, tenemos una encuesta que es la encuesta de relaciones familiares que nos da un elemento para decir cuántos son las mujeres que denuncian haber sido víctimas de violencia. Entonces, por ejemplo, tomemos como ejemplo la violencia física. Tenemos un número de mujeres que en el año 2013 dijo haber sido víctima de violencia física. Vamos a revisar para México cuál es el dato numérico que México aporta de acuerdo a la información pública que conseguimos en México, que puede ser el informe en mujeres o puede ser el informe de la CONAVIN, cuál es el número de mujeres que fueron recibidas en el sistema de administración de justicia o que fue registrada como denuncia recibida por violencia física. En el ámbito familiar en los últimos 12 meses. Vamos a utilizar ese criterio y vamos a ver quién de ustedes en el marco del foro puede darnos esa información. Las personas que son de México, por supuesto, pueden revisar esa información. Las que no sean de México, podríamos revisar si podemos hacer un paralelismo en lo que tenemos en nuestros países. Vamos a ver qué nos contestaron, vamos a ver, ustedes ya tienen las respuestas que dieron sus países, vamos a revisar en nuestros países que nos contestaron y si no, vamos a hacer una búsqueda un poquito más profunda en la web. Tampoco les pido que hagamos un gran trabajo, solo quiero ver hasta qué punto es fácil para nosotros, para ustedes como organismos, digamos, los que participan en organismos públicos, pero los que no participan en organismos públicos, hasta qué punto les fue fácil acceder a aquellas organizaciones, a aquellas mujeres, a aquellas personas que participan en organizaciones de mujeres, hasta qué punto están familiarizados con este tipo de data. Y me voy a dedicar a tenemos varias otras fichas, ustedes las tienen en la guía, pero vamos a ver porque esta nos da una idea, y con esto terminamos el día de hoy, de cuántas son las mujeres que estamos acudiendo y por qué. Y entonces vamos a debatir por qué acudimos cuando tengamos esa cifra. Porque yo aquí siempre reitero las palabras de Diana González Perret, la presidenta del comité del mecanismo de violencia, que nos dice, bueno, las mujeres no acuden al sistema de administración de justicia, no porque las mujeres no la conocen, muchas de las mujeres no acuden al sistema de administración de justicia porque conocen muy bien el sistema y precisamente porque lo conocen prefieren evitarlo. Entonces vamos a revisar un poco cuáles son las respuestas, vamos a tratar de trabajar con el indicador 3.1, con la tasa de violencia contra las mujeres no denunciadas, es la ficha que tenemos en la página T72 y vamos en la siguiente clase a debatir un poco sobre este punto. Con esto vamos a dar por concluida la clase de hoy. Esperamos que les guste y que sigamos teniendo estas ricas tertulias en el marco del foro. Muchísimas gracias.